a todos, buenas tardes. La verdad estamos súper emocionadas, súper contentas. Me voy a permitir leer unas palabras que le escribí a mis compañeras que hoy compartimos mesa, a todo el equipo que está como por todos lados. Hay un montón de caras conocidas, estamos muy emocionadas, muy felices, es un día para nosotras de celebración. Así que me voy a permitir leerles porque ellas también se van a sorprender porque no saben lo que voy a leer. Siempre en general solemos escribir y compartir lo que escribimos para que todas sepamos qué vamos a transmitir, pero en este caso me di la licencia que no me supervisen lo que iba a escribir y tampoco compartirlo porque quiero sorprenderlas también. Venga. Así que arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Qué alegría vernos hoy reunidos para algo que sinceramente nos moviliza mucho como equipo. La presentación de Mente, Cuerpo y Entorno. Este no es solo un libro, es para nosotras una invitación a que nuestras miradas, nuestras prácticas, nuestra ciencia pueda empezar a ocupar otros espacios, a trascender los ámbitos tradicionales y llegar a quienes realmente les puede transformar la vida. Me emociono, perdón. Las personas, las familias, las comunidades. Hoy tenemos el enorme placer de compartir este momento junto a 3 mujeres que son el corazón de este proyecto y todo el resto del equipo que también está acá, todas las mujeres con las que compartimos este proyecto. En primer lugar queremos presentar a la fundadora Estela Caserta. Quien ha sido y es nuestra inspiración constante. No solo, siempre, De una manera u otra. No solo por su capacidad de generar espacios donde el pensamiento y la sensibilidad y la práctica se encuentran, sino por su trabajo, que ha sido clave para que hoy estemos aquí celebrando este nuevo paso. También nos acompaña la escritora y autora de este libro, la licenciada Cristina Giuffre. Cristi logró algo que no es nada fácil. Poner en palabras saberes complejos, técnicos, profundamente enraizados en nuestra práctica profesional, pero hacerlo de una forma que invita, que despierta interés y que respeta tanto al lector experto como al curioso. Su escritura nos convoca a pensar desde otros lugares. Y finalmente nos emociona muchísimo contar con la presencia de editora y compañera de ruta en este recorrido. Su mirada atenta, crítica y sensible fue fundamental para que este libro encontrara su forma, su tono, su potencia. Gracias a cada uno de ustedes por estar, por creer en este proyecto y por sostener este deseo común, que nuestras ideas, nuestras prácticas y nuestras teorías no se queden puertas adentro, sino que puedan llegar, tocar y hacer eco. Bueno, bienvenidos. Y ahora, voy a darle la palabra. ¡Yo! ¡Claro! Bueno, yo soy Belén, parte del equipo. Estoy profundamente emocionada. Me cuesta un montón leer estas palabras. Suelo no leer porque me pongo nerviosa, pero quería que sea impecable. Lo que íbamos a transmitir. Muy bien, te podés sentir bien. Bien. Me siento bien. Ahora le voy a ceder la palabra a Roxy. Rox, ya les conté, compañera de trabajo y una de las personas que acompañó este proceso muy de cerca, desde su rol dentro del equipo y con un compromiso profundo con lo que este libro busca transmitir. Roxana es alguien que piensa, pregunta, cuestiona y aporta desde un lugar siempre generoso y comprometido. Su presencia en este recorrido fue clave para sostener la coherencia entre lo que hacemos en el día a día y lo que este libro propone a nivel conceptual y práctico.
Desde ese lugar tan valioso de co-construcción, hoy nos comparte su mirada, sus sensaciones y el deseo, que también es de todas, porque estamos todas en ese mismo propósito, y deseo que este libro no solo se lea, sino que se viva, se ponga en diálogo y siga creciendo en otras voces. ¿Sí? La gente querida nuestra, de Cris, de Estela, mío, del resto de las chicas, tenemos un PowerPoint que acompaña lo que les vamos a contar sobre el protagonista. ¿Quién es el protagonista hoy? El libro. El libro. Entonces, lo que vamos a contar tiene que ver con cómo llegamos hasta acá, hasta tener este elemento material. Digo, no tengo la compu acá, así que mi compañera va a hacer la tarea por mí. La idea es que conozcan un poquito el proceso de cómo llegamos hasta este momento y por qué estamos Estela y yo acompañando como colaboradoras. En la década del 70. Perdón. Yo quiero decir algo antes. Roxana es licenciada en matemática, además de ser terapeuta de nuestro equipo, y es fundamental que la podamos visibilizar en su especialidad porque forma parte de lo que ha colaborado en la construcción del libro y el modelo. Bueno, entonces, como mi ciencia de base son las ciencias duras, me gusta ordenar, hacer cosas cronológicas para que el resto entienda. Voy mirando algunos que sé que me pueden entender sobre este tema. Bueno, entonces en la década del 70, si digo algo mal, por favor, interrúmpame, señora. Estela arranca con un equipo de profesionales a investigar y crea los conceptos básicos del modelo teórico metodológico que nosotros implementamos en la actualidad. Ahí va una fotito de Estela en su juventud que nunca me quiso pasar. Mi compañera se está adelantando. Luego, hasta ahí vamos. Sí. Porque yo me quería ver tu pasaste la foto. Bueno, porque no la tenía. Hace muchos años, Bueno. estamos hablando de hace muchos años. Sí. Claro. En el 90 aparece Cris, se incorpora Cris y otros profesionales a este grupo. Vamos, fotito. Y seguimos con la investigación, siguieron porque todavía no estaba, y generamos el primer libro que es Reflexiones sobre el espacio social en 2007, ¿sí? Sale el libro, también en Editorial Dunque. Siempre seguimos investigando, aparecen conceptos nuevos, epigenética, interioridad, membrana y entorno, campos morfogenéticos, que eso fue para el 2010 más o menos. En 2014 ya tenemos los primeros escritos que son los que vamos a observar en este libro, pero digo, 2014, ¿sí? Estamos en 2025, pasaron un montón de años para que pudiéramos materializar eso que empezó en aquel momento. ¿Vamos bien hasta acá? Cronología, bien. Ahora, cronología y complementariedad entre nosotras. Digo, acá somos algunas del equipo, pero un montón de nosotras estuvimos haciendo cosas en distintos momentos y probando de cómo complementar para que esto, después Cris va a explicar mucho mejor esto, ¿no? Para que esto pudiera llevarse adelante. Seguimos. Bueno, entre 2014 y 2021, los textos iban a ser 3 libros. Y diseñamos tapas, y bueno, íbamos para adelante con esa idea de 3, cuál iba primero, hasta que en 2022 definimos que los 3 textos iban a estar en un solo ejemplar, porque había un concepto que atravesaba los 3 textos que era, se los digo más adelante, no se lo voy a decir ahora. Bueno, en 2023 entonces, con esta decisión tomada, empezamos a hacer las lecturas de cierre, que las chicas saben, leíamos juntas, leíamos en duplas, primero eran unos grupitos, después otros, y es muy difícil esto de complementar, porque como saben, Cris es la autora y tiene que estar conforme con la producción final, ¿cierto? Así es. Entonces era cómo acompañar para que esto se pudiera materializar.
Y entonces Estela nos presiona un poquito diciendo, tenemos que cerrar el libro, un poquito mucho, tenemos que cerrar el libro, y dijimos, bueno, para finales del 2023 va a estar listo. Y nos empezamos a reunir. Ahí vamos a ver en la foto, pero vamos a unir, una de las primeras veces nos reuníamos y bueno, ¿quién puede venir? Fíjense, es noviembre, ¿no? Y es respetando los tiempos de Cris, la lectura que haya que hacer, comprender los conceptos. Claro, noviembre, diciembre, nos juntábamos una vez, dos, tres, y bueno, digo, llegó el verano. ¿vamos bien? Claro. Y llegó el verano y no llegamos para diciembre del 2023. Vamos, tac. Y nos juntamos muchas veces, y pasó todo el verano y el objetivo no lo habíamos cumplido. Entonces vino el invierno de 2024 y seguíamos juntando. ¿Sí? Un segundo. Y Cris tenía esto de tomar una fotito cada día y compartimos con las chicas y pasamos de la malla a la arrancábamos de día y terminábamos de noche, 7 horas de lectura para poder entender el texto completo, y terminamos en julio del 2024. Este fue una de las... El día que dijimos terminamos fue... Ya está. Y terminar habiendo hecho un montón de lecturas, ¿sí? Y tomando decisiones. Yo no sé si llegan a ver ahí que dice parte 1, parte 3, parte 2. Los que vieron el libro y estuvieron leyendo algo, la parte 1 habla sobre las personas y sus entornos. Lo que ahí dice parte 3 habla puntualmente de la figura, y la parte 2 sobre emocionalidad. Acá están ordenados, los escribimos ordenados en el orden en que fueron escritos. El primer texto, la parte 1 fue el primer texto, el segundo texto que empezó a escribir fue el de la figura, la parte 3, ese fue el segundo que inició. Inmediatamente después va con el de emocionalidad, y esos fueron casi en simultáneo. Como terminaste primero el de emocionalidad, en el libro quedó el primero, que es las personas y sus entornos, que se llama... ¿Vamos bien? Me parece maravilloso. No ordenado acá. Yo tanto organizado como vos, desde afuera. Me impresiona. Bueno, por eso las partes 1, parte 2, parte 3. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Espectacular. Bien, el eje conductor, el tema que relaciona las tres partes, es la figura. Entonces, cuando leemos, que eso era lo que nos pasaba cuando acompañábamos a Cris en las lecturas las primeras veces, pero está repetido, ya hablamos de la figura, y sí, porque la figura abordaba el tema pensando en las personas y los entornos, después es desde emocionalidad, y el texto 3, la figura propiamente dicha con todo el marco teórico que la fundamenta, ¿sí? Por eso va a haber cosas que dicen, pero esto ya lo leí antes, algo relacionado con la parte de emocionalidad o personas y entornos. Hasta acá, vamos, avanzamos. Después de tomar todas estas decisiones, para que no quisiéramos cambiar más nada, vamos a patentarlo. Entonces, el 28 de julio de 2024, registramos la obra inédita en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces ya no podía cambiarlo más. Cosa que pasó durante estos 10 años. Se modificaba. Y se cambiaba, esto de que yo guardo, que me anoto, porque yo pierdo. Ella guarda lo que yo pierdo sistemáticamente, se me van los textos, no sé dónde quedan, y siempre aparecen porque Roxana guarda todo. Que también eso era, ¿no? Hablamos de complementariedad y bueno, ¿qué necesita? Despreocupate del tema computadora. Vamos a concentrarnos juntas en el texto de cómo guardar, de cómo archivar. Todo eso acompañaba yo. ¿Vamos bien? Versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 48, así. Entonces, bueno, había que buscar una forma de guardar y bueno, vamos a guardarlo por año, por mes, hasta que llegamos al registro de autor. 14 de agosto, después de pedir un presupuesto en Dunkel,
venimos con Anita, que está dando clic en la compu, y vamos uno más, otro. Firmamos la orden en esta agosto, ¿no? Sí. Entre agosto Y diciembre. Perdón, pero estoy viendo a Walter que me aguantó incansablemente en su casa hasta altas horas, ¿no? Apareciendo. Un aplauso. Un aplauso para ratito Walter. más. Bueno, entonces, entre agosto y diciembre de 2024 fue la tarea con el editor del lugar, ¿sí? Para que haga el maquetado, que estemos de acuerdo, vamos uno más, y definimos que esta era la tapa del libro, ¿sí? Una vez que estuvimos de acuerdo, ahí participó un montón Ana, vieron que está la foto con Ana, cuando vinimos a filmar, es porque cada una de nosotras, ahora nos están viendo a nosotras, pero cada una tiene un rol en nuestro espacio. Están las chicas de redes, y digo, me parece oportuno mencionar a todas porque cada una aparece en el momento que se nos necesita. Hoy estoy hablando delante de mucha gente porque se necesita que hiciera esto, entonces lo voy a hacer con mis compañeras y dejé los nervios en la cafetería y dar un poquito de lo que me gusta hacer, que es mostrar, que la gente entienda. Eso es lo que hago en mi tarea cotidiana con mis alumnos. ¿Hasta acá van bien? Sí. ¿No quieren preguntar nada? Gracias. Uno más, vamos agosto a diciembre, 5 de diciembre de 2024. ¿De 2025? No, me pasé. se pasó. Porque estábamos en el 24, salió la orden para impresión. Dijimos, sí, está listo para imprimir y nos avisaron que venimos a buscarlo en marzo. Ese es el día que venimos a retirar y uno más. La autora feliz con su libro. Después de casi 2 años. Claro. Y ahora, Cris. Bueno, muchas gracias a todos por estar compartiendo con nosotros este día de celebración. Yo también escribí algo, primero porque soy una compulsiva escritora y segundo para no ponerme a llorar porque estoy muy emocionada. El libro que hoy con orgullo les presentamos ha sido inspirado en las voces, risas, llantos y esperanzas de las cientos de personas cuyas experiencias de vida se entrelazaron con las nuestras, motivándonos a estudiar e investigar para complejizar nuestra manera de observar, pensar, sentir y abordar científicamente la salud y el bienestar de nuestros consultantes, de nuestro equipo y de todas las personas con las que construimos nuestro vivir cotidiano. Mente, cuerpo, entorno hacia una comprensión integral del bienestar humano es nuestra manera de hacerle honor a la complejidad de la que estamos hechos y materializa nuestro compromiso de ir enlazando a todas y cada una de las disciplinas científicas para poder construir un nuevo paradigma que sensible a nuestra humanidad nos ayudará a construir los recursos teóricos y metodológicos que necesitábamos para lograr nuestro objetivo, el de potenciar en nuestros consultantes vidas con sentido y felicidad. Nuestro desafío integrador cumple más de 30 años y nos alegra saber que hemos logrado acceder a una comprensión unificada del funcionamiento de las personas en sus dimensiones bio, psico, socioemocional, porque fuimos capaces de crear una comunidad de saberes. Por eso hoy, además de nuestro libro, celebramos Ser Comunidad, la comunidad de organización claves. Porque es en la construcción de espacios sociales de pertenencia, amorosos, éticos y respetuosos, donde los proyectos de vida se potencian, la reflexión se pondera conjuntamente con las conversaciones y donde la salud se garantiza. Y esto es así porque somos seres sociales y emocionales en nuestra hechura. Y aunque se hayan privilegiado nuestra condición de seres racionales, sabemos que necesitamos vínculos amorosos donde construirnos sanos y felices.
siendo el vínculo terapéutico uno de los espacios donde el amor y el respeto se garantizan y se ejercitan. En efecto, no somos individuos separados del entorno donde nos realizamos, y aunque nos hayan querido convencer que el individualismo, el egoísmo y la competencia son los principios estructurales de nuestra condición humana, sabemos perfectamente que es todo lo contrario. La amorosidad y la confianza son las emociones que constituyen nuestra humanidad. Llegamos al mundo biológicamente inacabados y necesitados con la confianza estructural de que nos van a recibir personas que nos amen y nos cuiden. Por esta razón estamos convencidas que la salud se conserva en espacios donde el afecto, el cuidado y el compromiso personal y profesional lo sigan garantizando. Este libro representa nuestro modo de sentir y pensar la labor científica y terapéutica en el marco de nuestras vidas cotidianas, porque si hay algo que nos caracteriza a todas las mujeres que conformamos Organización Claves, es la coherencia con la que decidimos llevar adelante nuestras vidas profesionales y personales. Sabemos que cada persona tiene la posibilidad de construir sus condiciones de salud, porque como decía Sartre, somos lo que hacemos para transformar lo que hicieron de nosotros. Sin embargo, estamos convencidas que para llevar adelante esta hermosa tarea necesitamos disponer de los recursos humanos, intelectuales y emocionales que lo promuevan. ¿Qué queremos decir con esto? Que necesitamos espacios sociales, intelectuales y profesionales de pertenencia y referencia, donde aprender y desarrollar la capacidad de observarnos en nuestros funcionamientos, con otros y con nosotros mismos, y entender si nuestras acciones, sentires y pensamientos tienen los fundamentos éticos que garantizan la convivencia respetuosa y por ende la salud. Este libro por ende habla de nosotras, de nuestros sueños por humanizar la ciencia y nuestro compromiso por enriquecerla y expandirla, para que pueda estar disponible para todas las personas que deseen hacer un buen uso de los recursos teóricos y prácticos que este conocimiento nos provee para mejorar nuestro vivir y convivir. Hace muchos años este grupo de mujeres comprometidas en revolucionar los modos instituidos de comprender la salud y la enfermedad y dispuestas a alterar la tranquilidad de la comunidad científica, comprendimos que necesitábamos una ciencia humanizada, integrada y en permanente proceso de transformación para incluir con humildad la complejidad de la que estamos hechos. Crear juntas nuevas condiciones paradigmáticas es un acto de amor, de resiliencia y de resistencia. La producción científica es para nosotras un espacio humano fundacional de las realidades posibles donde podemos y queremos habitar. La realidad no está allá fuera de nosotros para ser pasivamente observada, descrita, cuantificada, diagnosticada y aceptada. Por el contrario, la realidad es una construcción permanente y lo maravilloso es que a diario la co-construimos con otros, momento a momento de nuestras vidas. Tenemos que volver a empoderarnos para diseñar y construir las realidades posibles donde queremos vivir. Realidades que serán más o menos inclusivas, justas y saludables según primen criterios cooperativos o competitivos. Desde Organización Claves abogamos por una ciencia sensible a la injusticia, al dolor y a la tristeza evitable, y por ello nos tenemos que ocupar de visibilizar los supuestos científicos de antaño que han naturalizado la enfermedad mental y orgánica como hechos aislados de los estilos de las personas, los estilos de vida, de sus vínculos y espacios de pertenencia. Por eso nos enorgullece privilegiar las condiciones sociales de producción de la salud y enfermedad para que todos podamos trabajar sinérgicamente en la construcción de espacios solidarios y saludables. Decir que tenemos condiciones sociales de producción implica asumir que no somos una psique separada de un cuerpo, ni una mente que flota por fuera de sus condiciones sociohistóricas de vida. No somos pasivos observadores de una suma de órganos, es decir, nuestros cuerpos, cuando esos órganos dejan de funcionar adecuadamente, como si se tratara de las arbitrariedades del destino. Y menos aún, somos meros productos de un inconsciente que nos rige desde una oscuridad inaccesible, convirtiéndonos en pasivos seres del lenguaje. No estamos determinados por nuestra historia, ni por nuestros genes, ni por nuestro inconsciente. Somos complejidad biológica, psicológica, social y emocional. Somos el presente de una historia plagada de contradicciones y sinsentidos, pero también repleta de memoria y compromiso. Todo va a depender de los fundamentos priorizados para seguir construyendo nuestro presente. O somos sujetos activos y solidarios, o somos pasivos y padecientes. En efecto, consideramos que somos personas que adquirimos nuestra humanidad con cooperación
y responsabilidad personal y social. Somos sujetos éticos y amorosos en nuestra estructura. Somos seres de creatividad y de un poder infinito en nuestras complementariedades sinérgicas con otros. La salud, el bienestar, la creatividad y la felicidad no son excepciones del vivir humano. Por el contrario, son las bases que cimentan nuestras vidas cotidianas, si entendemos que podemos ocuparnos conjuntamente de construir las condiciones para lograrlo. Me dejó todo impresionada, toda la preparación. No tenía ni idea ni de lo que había dado Roxana, ni Belén, ni no soy yo de andar haciendo speech ni muchos escritos, por eso solamente me ocupo de preguntar esas cosas. En realidad esto empieza con el arte, porque yo vengo del cine, o sea que verdaderamente lo que ocurrió es que cuando yo estaba estudiando en la universidad me junto por el momento no solamente social de la facultad, sino por el momento histórico que estábamos pasando. Estaba la dictadura militar, había un montón de situaciones difíciles de llevar adelante y era muy difícil estudiar psicología en esas condiciones. Y, no sé, por inclinación, por modalidad, por forma, me empiezo a reunir con 2 psiquiatras y otra psicóloga con la que empezamos a cuestionarnos y a plantearnos una manera diferente de ver la realidad que teníamos. Y ellos venían de una formación mucho más estricta, mucho más académica, y yo venía alegremente estudiando, pero mucho de hacer cine, para lo cual empiezo a incluir en toda la mirada que ellos traían todo lo que yo había aprendido compaginando películas, dirigiendo, haciendo jefatura de producción. Fui muchos años jefa de producción de cine, y eso le empieza a agregar, y esto empieza a sorprenderlos también a esta gente con la que empezamos a desarrollar. Y eso nos empezó a dar como la libertad de empezar a recorrer espacios, para lo cual nos dedicamos a estudiar Gestalt, psicodrama, todo lo que circulaba en ese momento. Vidas pasadas, todo lo que se les ocurra. En los años 70, 80 ocurría, por todo eso circulábamos y empezábamos como a entender algunas cosas. Y a partir de ahí empezamos a plantearnos cómo hacíamos para acercarnos a la gente, porque en ese momento el psicoanálisis tradicional era bastante distante de la gente y se dedicaba más a las interpretaciones, al contacto. No había un contacto real, personal, ¿no, María? O sea, era como bastante más complejo todo. Y por supuesto empezamos a entender y empezamos a ver que estábamos desarrollando una manera de permitirle a la gente dirigirse, empezar a elegir la vida que querían tener, que es lo que estrictamente hace más de 30 años vengo yo tratando de llevar adelante, que la gente pueda llevar adelante la vida que quiere tener, que de última es lo que me representa a mí. Yo tengo la vida que quiero, que quise tener siempre y la que quiero. Creo que Cristina también y buena parte de la gente que nos acompaña. Lo que sí hay que saber es que si uno elige, se tiene que hacer cargo de lo que elige. Y en ese sentido, hasta uno puede equivocarse, porque si vos elegís lo que vas a hacer, aunque te equivoques, sabés cómo tenés que hacer para corregirlo. Entonces, en eso empezamos a abrir, por eso somos transdisciplinarios, porque todo cabe. El arte es vivir, el arte es saber cómo vivir, el arte es saber cómo llevarlo adelante. El arte es tomar la decisión de vivir y de llevarla adelante. En ese camino, en los años 90 creo, la conozco acá a la señora, en una comunidad de adictos, pero que con lo que se estaba debatiendo, nosotros veníamos investigando con Eduardo Keller, HIV, y veníamos batallando, matándonos con la gente, en esto de que si era contagioso, cómo era contagioso, todo eso. Y ahí la conozco a Cristina, y empezamos a charlar sobre todo esto. Y resulta que Cristina venía ávida y con muchas ganas, se agrega, y empezamos a juntarnos en esa línea. Trabajamos, seguimos para adelante, tironeando como pudimos, porque de muchos lugares nos echaron, no toleraban el movimiento de la figura, la información que aparece en la figura terapéutica. La figura terapéutica. ¿Quién sabe qué es la figura?
creo que la mayoría deben saber. Levanten la mano si sabemos. Sí, sí. La figura Pero vos sabés qué es la figura. llevamos adelante como modalidad terapéutica, que es una construcción como si fuera una escultura humana, pero en el espacio. O sea, alguien elige una anécdota que entiende como conflictiva, que quiere entender qué cosas se jugaron, con qué tiene que ver, y empieza a armar escenas y situaciones de esas que quiere investigar. Entonces, en el grupo de gente, decime si me falta algo, elige a compañeros que van a jugar y va a armar la escena, pero sin decirles absolutamente nada de lo que está haciendo. Entonces los coloca en una posición determinada, que es la posición que recuerda que anecdóticamente había ocurrido, pero sin decirle, vos sos la mujer, vos sos el hombre, vos sos el perro, vos no. Los coloca y entonces arma las diferentes escenas que quiere investigar. Nadie sabe absolutamente nada de lo que esta persona está armando. En diferencia de todas las líneas que en este momento circulan, que son un montón, al no saber nadie nada, la gente empieza a decir lo que le parece. Y ahí es donde se da lo que mucha gente llama milagroso, porque se empieza a recrear la anécdota y las cuestiones que se jugaron en ese momento determinado. Con la única salvedad que a medida que va circulando esa información, que va construyéndose en ese espacio particular, empiezan a aparecer condiciones, funciones y esto que decimos siempre que son las condiciones que tienen que ver reales de la sociedad, de cómo se fue construyendo una determinada vivencia, anécdota, por qué uno tomó esta determinada situación, por qué la pareja que aparece ahí dijo blanco o negro, empezás a entender. Y esa información que nosotros vamos coordinando con Cristina y con muchos de los chicos y las chicas de operadores con nosotros, luego de que todo el mundo expresó lo que sentía, seleccionamos la información que requiere para que esta persona pueda entender y ver qué fue lo que pasó y cómo puede transformar lo que vino a investigar, y a partir de ahí, bueno, empieza a tomar decisiones que le sirven para transformar su vida. Y parados ahí, esa figura se fue transformando durante largos años. Al principio eran como, yo tengo miedo de pescado, al principio éramos bastante torpes, para lo cual la gente fuimos como evolucionando. En algún otro momento les contaré las torpezas que cometíamos con la gente que maravillosamente nos acompañaba, pero que también sirvió porque a todo el mundo le permitió cambiar. Cada una de las personas que se nos acerca, en general, tiene que venir con la decisión y la determinación de que nos va a acompañar en la investigación y que va a cambiar. No se viene acá solamente para saber algo, se viene acá para cambiar la vida. La vida, esas cosas que no queremos de la vida, esas cosas que nos vienen, que parece que las podemos tomar de costado, que no, eso no sirve. Hay que venir acá a cambiar, a ser otra persona. Yo soy otra persona, ella es otra persona de la que yo conocí. Y muchos de los que están acá son otras personas de las que yo conocí, ¿no? Los testigos de que son otras personas, de verdad, yo también hay gente que me conoce que sabe, porque esa es la verdad de la terapéutica que nosotros llevamos adelante y que lo hacemos con todo el afecto, con toda la cercanía y con todo el amor que tenemos. Yo menos que ella. Claramente. Yo soy mucho más dura, como habrán visto. Yo soy mucho más de irme de boca y decirle, mira, sos tonto. Hay un vivo, ojo, las malas palabras. Claro, Ojo. trato de cuidarme. Pero bueno, ella no, ella tiene otro estilo, pero llegamos a lo mismo. Y eso es lo maravilloso, el compromiso que logramos con la gente que se nos acerca y que viene a trabajar con nosotros. Así que bueno, a partir de que conocí a Cristina, me viene acompañando hace muchos años. Yo tengo depositada en ella toda la confianza, porque aparte ella tiene un nivel de desarrollo intelectual que yo no tengo. Yo vengo del cine, para lo cual, o sea, ella puede darle a toda esta carga teórica que yo conozco, porque no me queda más remedio al lado de ella, pero que de verdad
espero que también haya sido un aporte importante para ella. Fundamental, fundamental. Paso acá a la pregunta. A ver, diga. Yo quiero ir más profundo, porque vos contaste lo que es la figura, pero yo nunca te lo pregunté. ¿Cuál fue la primera figura? ¿Cómo se te ocurre ese modelo de esa herramienta terapéutica? La figura se fue transformando. De hecho, la misma construcción que hacemos hoy en el espacio no es la misma original. Pero cuando yo contaba que recorrimos todos los espacios, uno de los espacios que recorrimos fue el de la Gestalt, que tenía como modalidad que la gente se sentaba en el suelo y entonces vos ibas y te presentabas. Entonces te presentabas adelante de ella, y empecé a notar, esto me pasó a mí, a notar que la gente se presentaba con un montón de otros, pero que solamente se afectaba con uno, dos o tres, no más, que coincidían en tiempo, espacio, anécdota. Entonces ahí empezamos a trabajar con Eduardo y Víctor y Ana, que en realidad no hacía falta presentarse, digamos, funcionalmente con la gente, sino que ya había que elegir a quién. Y ahí empezamos a trabajar y a ver por qué, y empezamos a preguntarnos, ¿por qué entre 15 o 16 personas que hay en el espacio vos elegís a 3 y esos 3 que elegís, por ejemplo, coinciden exactamente en tiempo, espacio, edad, problemática, conflicto? Y ahí empezamos a preguntarnos un montón de cosas. Y la figura empieza, al principio empezamos a entender que había como un núcleo más cerrado, que llamábamos centro de la figura, y otro que estaban como más al borde, que llamábamos límite, que podían opinar sobre lo que pasaba. Después nos dimos cuenta que todo eso estaba como muy argumentalizado. Y entonces, trabajando acá con la señora, empezamos a entender que en realidad lo que aparece en la figura no es, no tiene que ver con la literatura que uno le pone, porque en esos armados es como si dijera, íbamos como llevándola nosotros a la figura. Hoy por hoy ya no, la figura se construye y nosotros tomamos de la figura la información que nos sirve. Y se fue como limpiando y puliendo, pues como decía antes, también a partir de montones de torpezas que hemos cometido y que hemos sacado y que hemos dejado de hacer. Que forma parte de asumir que uno está construyendo un modelo. Claro. La figura es el recurso metodológico, o sea, es el modo en que se implementa el marco teórico para abordar las problemáticas de las personas. No es solamente en la conversación del individual. Y lo que hacemos es, de alguna manera, materializar lo que sostiene en la base de nuestro marco teórico, que es que las personas tenemos condiciones sociales de producción, o sea que no somos individuos que estamos determinados por nuestra historia literaria, sino que conformamos un tejido, una red de interconexiones que se pueden volver visibles al momento de utilizar el recurso metodológico de la figura. Lo que armamos entonces es un espacio, el espacio donde se comprende el funcionamiento de las partes. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de poder lograr observar y cualificar las relaciones complementarias entre los nodos, ¿sí?, de un sistema, o sea, los personajes, los llamamos nosotros, en honor acá a la señora, ¿sí?, que se despliegan dentro de una trama argumental, claro, nos permite personajes, digamos, por mis propios orígenes. Porque la noción de individuo tiene que ver con lo indiviso, tiene que ver con lo que está separado del resto. Y nosotros sabemos fenomenológicamente primero y estudiado después que el espacio donde circulamos está repleto de información, que no tiene que ver simplemente con lo que pensamos o decimos en voz alta. La construcción de todos nosotros está organizado en espacios de altísima complejidad informacional y energética. Y lo que hemos logrado con la figura es poder visibilizar eso. O sea que nos enriquece esta práctica, lo que implica en las conversaciones en nuestra terapia individual. Y además nos permite ver cómo, en general, en el individual aparecen los relatos anecdóticos, lo que uno interpreta de lo que ha pasado.
en la figura lo que hacemos es complejizar el relato, porque sería como si yo armo unas escenas con mi marido, mis amigos, ¿sí? Es el relato de todas las personas, ¿se entiende? Esto es maravilloso, es Eso como empieza a aparecer incluir el directamente relato, en la figura. que hay una resonancia entre lo que pasó en la anécdota del consultante y lo que se desplegaba en el espacio de la terapia grupal. Y empiezan a dar, la figura empieza a darte la posibilidad de observar una anécdota común que vos quieras armar, vista desde otra perspectiva. O sea, nadie dice que sea más válida o menos válida, simplemente te permite, es como abrir una puerta que no tenías presente, que no sabías que existía, pero que te permite empezar a tener resoluciones totalmente distintas, ajenas y impensadas hasta ese momento. Por lo tanto, si uno es capaz de poder tomar, por eso digo que la gente que viene acá tiene que estar dispuesta, porque a veces esa puerta que abrís te pone frente a situaciones complejas o difíciles, o a lo mejor que inicialmente angustian, pero si uno es capaz de seguir llevar adelante algo de todo lo que aparece en una figura y lo puede manejar y lo puede llevar adelante, por supuesto con Cristina a veces discutíamos porque Cristina me dice, pero hay que tener condiciones para tomar una decisión. Sí, yo no digo que no hay que tener condiciones, sí, hay que tener condiciones, pero también las condiciones se van generando, porque yo creo que a medida que uno tenga información acerca de por dónde está yendo, va eligiendo los mejores caminos, y la figura te permite ver lo que estás haciendo y cómo vas caminando de una manera totalmente distinta, original e impensada hasta ese momento. ¿O no? Sí. Es así nomás. Bueno, a ver, ¿quieren hacer preguntas? ¿Quieren que sigamos? Yo, en realidad, no es una pregunta técnica respecto a la figura o del modelo, sino más de la visión que tienen. En lo que leíste vos, Cris, es hermoso, revelador, me encantó cómo armaste, desde dónde piensan todo lo que piensan y de dónde se ponen a trabajar para finalmente hacer un libro, pero independientemente del libro, dijiste en un momento, hablaste de la cooperación versus, por decirlo de alguna forma, la competencia. Me gustaba pedirles que desarrollen un poco ese concepto de cooperación, no solo en el trabajo que hacen, de cuán necesaria es la cooperación para lograr esto que buscan, sino cómo lo piensan en los entornos sociales, acá en la calle, en lo que pasa ahora, cómo pueden bajar ese criterio que tienen para trabajar en lo que nos está pasando a todos hoy en la vida real. Bien. En principio, una de las cosas, por ejemplo, que nos pareció hermoso es entender cómo se fue dando el desarrollo evolutivo de la vida. De hecho, estudiamos biología también, ¿sí? La biología lo que nos marca es que la complejización de los organismos se fue dando por un proceso de cooperación, no, como decía Darwin, de azar, competencia y de primacía del más fuerte. De hecho, uno de los referentes biólogos actuales que tenemos se llama Máximo Sandín, lo recomendamos, un catedrático tremendo que ha desarrollado y analizado cada una de los mitos, y digo mitos porque no se puede confirmar científicamente, que fomenta justamente una comprensión altamente individualista y competitiva del proceso evolutivo. Cuando uno estudia, por ejemplo, ¿sí? El desarrollo de la célula, cómo pasamos de la procariota, o sea, la que no tiene núcleo, la que tiene núcleo, o sea, todo ese desarrollo implicó un proceso de evolución y de cooperación. Cuando Margulis estudió, ¿sí? La célula con núcleo, dijo, el proceso de complejización tiene que ver con la sinergia y la cooperación. En ese momento todavía no había microscopio, con lo cual se la tildó de ingenua, romántica y absurda. Muchos años después, se comprueba su supuesto, o sea, es desterrado todas las líneas teóricas que nosotros tomamos son las que han sido excluidas de la versión oficial. Biólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, ¿estamos? Esta mujer lo que dice es,
la complejidad tiene que ver con la cooperación. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque la mitocondria tenía otro ADN distinto al de la célula, o sea, al del núcleo celular, tenía otro ADN. Y entonces empezar a pensar que el crecimiento y el aumento de complejidad tiene que ver con la sinergia y la cooperación es fundamental para entender que estamos yendo contra natura. La competencia nos rompe, con lo cual construir espacios donde la sinergia y la solidaridad y la cooperación sean los ejes éticos del funcionamiento. Nosotros decimos que armamos espacios pedagógicos con nuestros consultantes, porque tiene que ver con una escuela del buen vivir. Creo que en el intento de volvernos técnicos, especialistas, nos hemos olvidado de las cosas más básicas y estructurales para la salud, que necesitamos afecto, que necesitamos principios éticos, que necesitamos grupos y espacios sociales donde construirnos con responsabilidad, con compromiso social y personal. No hay un proyecto personal por fuera de un espacio social. Nada de lo que nosotras hemos presentado hoy es viable sin un grupo de gente que te sostenga. Sin hijos, sin marido, sin amigos. O sea, toda esta gente que nos acompaña son las sostenedoras de nuestro potencial creativo. Siempre decimos que lo mejor de cada una la tiene la otra. Y esto es así. Entonces, si no... Lo mejor de mí lo tiene Cristina. Jamás podría yo hacer lo que está haciendo Cristina ahora. O sea, no es que no conozca lo que está diciendo o no haya leído. Y yo no podría ponerme a pensar si no discuto teóricamente con ella. ¿Se entiende? O con las chicas. Es también imposible. Y uno no tiene idea del potencial infinito del que somos capaces, de los que disponemos hasta que nos juntamos. ¿Se entiende? O sea, la sinergia, ¿qué implica? La unión de fuerzas, es más que la suma de las partes. Y una cosa es decirlo y otra cosa es percibirlo. Y creo que gran parte de lo que está funcionando en este último tiempo son filosofías que nos aíslan, que nos dejan solos, que nos dejan compitiendo, desconfiados. Y justamente eso es lo que nos hace cada vez más vulnerables y menos saludables. Y más cercanos a la violencia. Además. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, la violencia no es algo que, por supuesto que todos decimos hay que aprender a manejar la violencia. Lo que pasa es que hay actos y situaciones que parecen naturales y sin embargo son altamente violentos. Y si uno reacciona, ¡ay! ¿Cómo? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso es tan importante para nosotros la presencia del otro. El otro es determinante. Permanentemente construimos al otro y el otro nos construye. Si nosotros dejamos de lado, dejamos de pensar que nosotros no estamos construyendo al otro y que los otros nos construyen, es imposible. O sea, nosotros construimos a nuestros hijos. No podemos decir, ay, ¿cómo el niño hizo tal cosa? No, es producto de eso. Y también tenemos que permitir, porque esto es otra de las cosas que nos ha costado muchísimo, permitir que nuestros hijos nos construyan. ¿Se entiende? Cada vez que un hijo a mí me ha dicho vos porque... No te cases. Sin embargo... bueno, tampoco es para tanto. O sea, pero que me dicen cosas... Me dijo, me tengo que poner a pensar. Y todavía hoy, con la edad que tengo que tragar y decir, sí, cabe. Me consta. Me cabe. Lo que me está diciendo me consta que es válido y tengo que tratar de ponerme en otro lado y transformarme. Porque quiero ser una vieja fantástica. Quiero ser una vieja fenomenal. O sea, ya estoy ahí. Casi. Si no diría que soy fenomenal, la he hecho. Casi vieja. O sea, pero bueno, eso, de verdad, bien. ¿Qué otra cosa quieren? ¿Preguntas que quieran hacer o que quieran saber? ¿O nos damos por satisfechos? No, ahora el marco teórico cómo lo van decidiendo, porque a lo largo de todos estos años han ido cambiando. Sí. No cambiando, sino hemos ido complejizando. Sí, pero por ejemplo, yo tengo un hito bastante importante para mí, por lo menos en lo que a mí me ocurrió. Nosotros veníamos investigando en una línea a raíz de una situación sumamente compleja de un chico que estaba en coma por un accidente tonto, te diría, tonto,
acá, ¿sabes? Siempre te menciono acá, no lo puedo evitar. Porque para mí fue determinante. O sea, tratar de entender cómo se podía hacer con alguien que era tan joven y que estaba en coma y me caen en las manos unos artículos que yo venía postergando de leer, que era Wagenberg, ¿no? Está en el primer capítulo, es claro, uno de los autores con los que dialogamos. Una noche a leer, fue gracioso, sin la anécdota, es gracioso porque yo me pongo a leer el artículo, me cortan la luz y entonces me siento en la cama y pongo velas. Y cuando termino de entender lo que Wagenberg, porque Wagenberg es un fisiólogo, entender la fisiología para mí era como chino, qué sé yo. Y me pongo a entender y tratar de traspolar y trasladar lo que este chabón decía, a ver si podíamos hacer algo con esta historia. Logro entender, tiro el papel por el aire y digo, ay, si es así, y se empieza a prender fuego. Entonces tuve que, las chicas decían que me había iluminado esa noche, porque era verdad que me iluminé. Sincronicidades junguianas. La sincronicidad junguiana, exactamente. A ver, lo interesante es que nosotros veníamos justamente dando cuenta de que no teníamos que pensar en o sea, pretender comprender el funcionamiento de la gente, sus posibilidades, sus restricciones, sus patologías, su nivel de creatividad e inteligencia en sí mismo, que tenemos que entenderlo en sus condiciones de producción. En ese punto me sin quedó contexto, claro. sin contexto, ¿sí? Cometemos errores tremendos. La ciencia trata de homogeneizar, sistematizar, y la realidad es que es muy difícil hacer honor a lo bello de cada singularidad si uno justamente homogeneiza, ¿no? Entonces, este autor lo que hace en términos de la biología es plantear algo equivalente a lo que veníamos diciendo nosotros. Él dice, el objeto de estudio no es un recorte, es una interioridad más una membrana más su entorno de posibilidad. Y que eso era una suerte como de estructura para pensar y aplicar a cualquier aspecto de la realidad. Que, por ejemplo, uno podía separar un hígado del cuerpo, ¿sí? Entonces era el entorno del hígado y del cuerpo, podía ser una célula y entonces el entorno de esa célula era el hígado. O sea, que lo interesante era entender su condición triádica, compleja del estudio de los objetos, en términos de la biología, ¿no? Y nosotros... interesarnos por los fisiólogos. Pero justamente porque, a ver, si uno no va a buscar otras disciplinas, es muy difícil complejizar la psicología. Y entonces, después aparece Lipton con la epigenética, que dice que las condiciones que determinan la expresión del gen no está en el ADN justamente, sino en las condiciones de entorno. O sea, después de muchos años nos empezaron a aparecer autores que en otras disciplinas confirmaban la hipótesis que nosotros manejábamos de no observar el funcionamiento, ¿sí? Y la salud y la enfermedad, obviamente, en términos individuales, que siempre teníamos que hacerlo en su entorno de producción. Maturana después lo llamó el entorno donde es posible, o sea, donde uno es posible. Y sin ese entorno es muy difícil una comprensión sensible de lo que le pasa a la gente. Por eso estamos en contra de los test que homogeneizan y toda esta cuestión que lo único que hace es generar una pérdida de nuestra riqueza, ¿no? Entonces, bueno, será el 1 a 1, será el 1 a 1 lo que siempre priorizamos. Muchas veces nos hemos planteado cómo hacemos crecer, digamos, socialmente, que mucha gente, que el modelo le llegue a mucha gente. ¿Cómo transformaremos el mundo? No sé qué. Sí, queremos transformar el mundo. Claro, queremos que sea cooperativo y solidario y que sea regido por principios éticos y de salud. Lo que pasa es que esta tarea no es una tarea que nosotros podríamos, por ejemplo, publicitar como se publicitan otros escuelas, formas de manejo. Porque no se aprende teóricamente, se aprende prácticamente. Claro, o sea, nosotros trabajamos con la gente en presencia, con la gente ahí, e intercambiamos. Y el planteo que hacemos siempre es una investigación. En general, nunca probamos, hacemos hipótesis. Yo puedo decirle a una persona, che, ¿por qué no probás saludar a la mañana? ¿Qué sé yo? Y probá, a ver qué te pasa.
Y entonces cuando lo hace y descubre lo que le pasa, podemos ir desarrollando montones de cosas. Son hipótesis todo el tiempo. Nunca tenemos certezas para devolverle a la gente. Siempre nos manejamos en una investigación conjunta, tanto la persona que nos viene a consultar como nosotros cuando le decimos qué queremos, qué pretendemos, cómo queremos hacerlo. Pero, a ver, eso que dice Estela es una decisión política. Exacto. No creemos en la objetividad, Exacto. creemos en la construcción de objetividades por consenso. Como Thomas Kuhn, el que define paradigma, dice que es paradigma, es un cúmulo de conocimientos, métodos, que define la comunidad científica. Exacto. O sea, que lo que hace el científico no es definir la realidad que está por fuera de uno. Lo que hace es construir una realidad que es donde después va a operar desde su propia carga teórica y metodología. Esto que nos hace humildes y nos hace responsables de los marcos teóricos que elegimos para llevar adelante. No es lo mismo, no es la misma concepción de humano que tiene una línea teórica que otra. No es la misma biología la que define que la competencia es la base de la evolución que una biología que dice que la cooperación es la base de la evolución. O sea, por eso para nosotros la ética está estructurada en nuestra mirada y el bienestar humano es singular y es social. Estas son las cosas que decimos desde el comienzo. Por eso hacemos terapia individual y terapia grupal. ¿Por qué? Porque el funcionamiento con otros lo trabajamos in situ. No es el relato de cómo la gente dice que se maneja, es cómo se maneja con el otro. Y entonces podemos trabajar, ¿sí? No fue eso lo que yo quise decir, que es lo que habitualmente nos sucede. Entonces ahí es como que quedamos totalmente expuestos por decisión, por compromiso, y con un objetivo de, obviamente, crecer en complejidad. Bien, acá estamos. No sé. Pero como parte de la evolución del modelo también, que es la inclusión de la emoción y la emocionalidad. ¿No? Estaba muy pensado en la ciencia no se emociona, o no somos seres sentipensantes. No, somos seres racionales por excelencia. Entonces, medio que bueno, la inclusión de la emocionalidad en esta última parte del modelo también implica una decisión por práctica, ¿no? Porque sabemos que no la podemos dejar de lado. Todo en nuestras vidas es emocional. Siento, luego existo. Un recuerdo, una canción, un deseo, un proyecto, un desamor, un trabajo, una caricia de alguien que amamos, un comentario de un amigo, jefe o compañero, una mirada particular, una ausencia inesperada, una presencia significativa, una sorpresa, un engaño, un logro, una tarea en equipo, una lectura específica, una noticia del día en la TV, un terremoto en otra parte del mundo. Todo lo que transitamos momento a momento de nuestras vidas se conecta con emociones particulares. Sin embargo, ¿cómo detectamos si las emociones activadas en nuestro vivir cotidiano son las más adecuadas para transitar conveniente y saludablemente la situación presente? En efecto, si la emocionalidad se ocupa de conectar, de ligar los diferentes sistemas que conforman al ser humano con la situación en la que se encuentra presente, de su adecuación situacional, emoción-situación, dependerán las posibles respuestas saludables. Cuando la emoción y el criterio que organiza la acción no resultan de la situación presente, las respuestas no serán ajustadas ni resolutivas, y esto siempre termina teniendo consecuencias en la salud. Entonces, no solo vamos a abordar el concepto de emocionalidad ligado al de acción, sino que además lo vamos a ubicar espacialmente para incluir la intencionalidad y la situacionalidad, es decir, que vamos a considerar cómo la emocionalidad se despliega involucrando el espacio corporal y el espacio social. Por eso, dentro de nuestro marco conceptual, la dupla acción-emoción es protagónica y se despliega, como decíamos, en dos escenarios diferentes, pero complementarios. Un escenario hacia adentro de la persona, a nivel bioquímico, biológico y psicológico, y otro hacia afuera, que es el nivel social. Ambos espacios, adentro afuera, son un continuum y se comprenden de manera complementaria en el abordaje integral figuralista, por tratarse justamente de un abordaje
biopsicosocioemocional. La emoción es entonces una condición clave para el desarrollo humano saludable, porque su función fundamental es la de mantener la ligazón permanente entre la interioridad y el entorno. En síntesis, la respuesta emocional, cuando resulta adecuada, permite sostener la coherencia biopsicológica de la interioridad y a la vez posibilita un accionar adecuado o coherente respecto del entorno social o situación. Nos gustaría aclarar ahora que cuando comenzábamos el escrito diciendo toda acción es emocional, nos referíamos también a la de nuestras prácticas profesionales y a nuestras elecciones conceptuales como promotoras del bienestar y la salud de las personas y sus espacios sociales. La acción personal y la acción profesional involucran para nosotros las mismas variables constitutivas. Es emocional, es corporal y social simultáneamente. De hecho, nos satisface decir que en nuestro equipo venimos co-creando el modelo figuralista con pasión científica, un binomio necesario para mantener humanizado y politizado el deseo de saber como un saber hacer, tarea que sostenemos a diario desde nuestra práctica científica emocionalizada y ética y desde nuestro vivir ciudadano. Esa sensibilidad hacia nuestras preferencias conductuales y cognitivas, posicionándonos siempre con equidad y respeto y dispuestos a transformarnos para estar a la altura de las circunstancias históricas y sociales, esas que están presentes cuando nos involucramos con cada persona o grupo que nos consulta. En síntesis decimos que la emocionalidad liga lo mental, pensamientos, interpretaciones, reflexiones, el cuerpo, bioquímica corporal y el entorno, la respuesta actitudinal. Si hay niveles de coherencia en esa integración, las personas experimentan bienestar, confianza y salud. Cada una de las personas del equipo. ¿Sí? Gaby. Pero se me desempezó la compu. Se desempezó la compu. Se desempezó. Se apagó la compu. Presentes, amigos, familia, que son para nosotros pacientes, tenemos de todo, que son la base, ¿sí? Y la intencionalidad que estructura todo nuestro quehacer cotidiano. María formó parte de nuestro equipo, ¿sí? Ella era de la Escuela de Psicología Social de La Plata. Así que